Hola a todos, espero estén muy bien, bienvenidos al Fin Entendí. Hoy vamos a resolver algunas cuestiones básicas, pero muy importantes, relacionadas con la constante de equilibrio. Primero, entenderemos de forma general qué es, luego veremos cómo se expresa, para saber cómo se calcula, y por último, aprenderemos a interpretar el valor de la constante. Y pues sin nada más que decir, vamos a empezar. En el video pasado, aprendimos detenidamente qué es el equilibrio químico. Pero de forma resumida, recordemos que es un fenómeno característico de las reacciones reversibles, o sea, aquellas donde los reactivos forman a los productos y al mismo tiempo los productos pueden volver a reaccionar para formar nuevamente a los reactivos. En esencia, decimos que se alcanza el equilibrio químico cuando las concentraciones tanto de reactivos como de productos se mantienen constantes, o sea, ya no cambian por más que pase el tiempo. Porque la reacción que forma los productos va exactamente a la misma velocidad que la que forma nuevamente los reactivos. Y justamente eso, de que vayan al mismo ritmo, es lo que permite que se estabilicen las cantidades tanto de reactivos como de productos. Pero bueno, la característica que más nos interesa hoy es que cuando una reacción alcanza el equilibrio, pueden presentarse diferentes escenarios. Por ejemplo, hay reacciones que cuando llegan al equilibrio, la cantidad de productos es mucho mayor que la de reactivos. En cambio, hay otras donde la cantidad de reactivos es mayor que la de productos. Dicho esto, la constante de equilibrio indica cuál de estos casos se va a presentar cuando trabajamos con una determinada reacción. Pero para saber cómo lo hace, necesitamos primero entender cómo se expresa. Antes que nada, la constante de equilibrio se suele representar como Kc. Y el valor de esta K se define con una fórmula sencilla: productos sobre reactivos. Probablemente has visto otras fórmulas para expresar la constante, como esta, pero en mi experiencia, al inicio puede parecer un poco confusa para mis alumnos. Entonces, mejor partamos de esta otra. Es más fácil ver cómo funciona si avanzamos con pasos pequeños. Dicho esto, primero hay que resaltar que los corchetes en esta fórmula indican la concentración molar. O sea, la constante se calcula al dividir la concentración molar de los productos entre la concentración molar de los reactivos. Que, abriendo un paréntesis, recuerda que la concentración molar o la molaridad se refiere a la concentración de una sustancia medida como su número de moles entre los litros de una solución. Por ejemplo, si una solución de 2 litros contiene un mol de ácido clorhídrico, eso significa que la concentración molar del ácido es 0.5 molar o 0.5 moles sobre litro, es lo mismo. Ya en otros videos hablaremos más sobre la concentración y el equilibrio, pero por ahora lo más importante de esta fórmula es recordar que siempre los productos van arriba y los reactivos abajo. Por ejemplo, imagina que tenemos una reacción simple donde una sustancia A se convierte en una sustancia B. Aunque sea reversible, seguimos considerando que a la derecha de la flecha son los productos y los reactivos están a la izquierda. Por lo tanto, si queremos expresar la constante, quedaría como la concentración molar de B entre la concentración de A. Con esto me refiero a que el producto va arriba y el reactivo abajo. Es sencillo. Pero ahora hagamos la reacción un poco más realista. Imagina que A produce dos sustancias, B y C. En estos casos, donde se tengan varios productos, viene siendo lo mismo. Ambos se ponen en la parte de arriba, pero se escriben como una multiplicación. O sea, la constante se expresaría como la concentración de B por la concentración de C y todo esto entre la molaridad de A. O sea, en la constante no hay sumas ni restas, nada de eso. Y pasaría exactamente lo mismo si se tuvieran varios reactivos. Por ejemplo, en este caso, la constante sería C por D arriba, porque son los productos, y abajo ponemos todos los reactivos, o sea, la concentración de A por la de B. Entonces, no importa cuántas sustancias aparezcan en la reacción, solo es cuestión de poner todos los productos arriba, como una multiplicación, y abajo todos los reactivos, de la misma manera. Pero aún queda un detalle importante que mencionar. Seguramente recordarás que normalmente las reacciones tienen coeficientes estequiométricos, o sea, los números que ponemos antes de las sustancias cuando se balancea una reacción. Esos también se deben considerar en la constante.
Por ejemplo, imagina que esta misma reacción quedara así después de balancearla. Es una mera suposición, no le busques un porqué a estos números. Lo importante es saber que los coeficientes se colocan como exponentes. Por ejemplo, si la sustancia A quedó con un coeficiente de 2, en la constante la concentración de A se eleva al cuadrado. En cambio, el coeficiente de B es un 3, entonces en la constante B lo elevamos al cubo. Y ocurre lo mismo con los productos. Como la C no tiene ningún número, tal vez recuerdes que eso significa que su coeficiente es de 1. Entonces no habría necesidad de ponerlo en la constante, ya que no la afectaría matemáticamente. Pero en el caso de la sustancia D, sí habría que elevar su concentración a la cuarta potencia. Y de esta manera ya quedaría expresada correctamente la constante. Con estos ejemplos, creo ya fue suficiente para entender cómo se expresa. Ahora sí apliquemos esto en una reacción real. Considera que tenemos esta reacción. Para expresar la constante, primero es importante identificar que la reacción ya está balanceada. Entonces, simplemente, primero se pone la concentración del amoníaco, o sea, se escribe NH3 entre corchetes elevado al cuadrado, porque tiene un coeficiente de 2. Y esto se divide entre la concentración del nitrógeno, sin ningún exponente, por la concentración del hidrógeno al cubo. Bastante sencillo, ¿no crees? Ahora sí pasemos a ver cómo se calcularía si tenemos los datos de concentración. Imagina que tenemos la siguiente reacción. Monóxido de nitrógeno se descompone para dar nitrógeno y oxígeno. Considerando que cuando se alcanza el equilibrio, las concentraciones son 1.1 para el monóxido, 3.9 para el nitrógeno y 1.5 para el oxígeno, calcula la constante de equilibrio. Lo primero que debemos hacer para calcularla es balancear la reacción. En este caso no es tan complicado. Analizándola un poco, sabrías que quedaría 2 moles de monóxido producen 2 moles de nitrógeno y 1 de oxígeno. Por si tuvieras duda de cómo se balancea, acá te dejo el link de un video para ello. Lo siguiente es expresar la constante, o sea, indicar que Kc es igual a la concentración del nitrógeno al cuadrado por la concentración del oxígeno, y todo esto se divide entre la concentración del monóxido también al cuadrado. Recuerda siempre incluir los coeficientes. Después, solo habría que sustituir los datos de concentración que nos dan en el problema. La del nitrógeno es 3.9 molar, entonces queda como 3.9 al cuadrado por la del oxígeno, o sea 1.95, y todo esto entre 1.1 al cuadrado. Y finalmente, solo es cuestión de hacer las operaciones necesarias, que bien podrías hacerlas todas de un solo paso en la calculadora o por partes, como te sientas más seguro. Por ejemplo, primero se deberían hacer las potencias, o sea, el 3.9 al cuadrado y el 1.1 al cuadrado. Quedarían así. Luego, tocaría hacer la multiplicación de los productos y por último, la división. Entonces, la constante valdría 24.5. Este sería el resultado final. La constante no lleva unidades. En realidad, este tipo de problemas es uno de los más sencillos. Existen muchas variaciones para calcular la constante. En el siguiente video veremos algunas de ellas, por eso no olvides suscribirte. Por último, pasemos a ver cómo se interpreta el valor de la constante. Como mencionamos al inicio del video, cuando se alcanza el equilibrio, puede ser que la concentración de productos sea mayor que la de reactivos o totalmente al revés. Bueno, pues para saber cuál de estos casos se presentará, a los químicos les es suficiente con observar el valor de su constante, que bien la pueden conocer al buscar en libros o haciendo experimentos o calculándola usando algunos datos especiales. Pero de cualquier modo, si el valor de la constante es mayor que 1, significa que cuando se alcance el equilibrio, la cantidad de productos será mucho mayor que la de reactivos. En cambio, cuando la constante es menor que 1, habrá más reactivos que productos, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque como vimos, la constante se calcula al dividir productos entre reactivos. Por ejemplo, si la concentración de productos fuera, no sé, 10 y la de reactivos 5, esto resultaría en una constante de 2. Pero si las intercambiamos, o sea que productos valga 5 y los reactivos 10,
la constante valdría 0.5. Con esto es fácil demostrar lo que acabamos de decir. Cuando el valor de los productos es más grande, a la hora de dividir siempre resulta en un número mayor a 1, porque está en el numerador, o sea, arriba. En cambio, siempre que la concentración de reactivos sea mayor, la constante dará un valor menor que 1, o sea, siempre dará 0 punto y algo, porque los reactivos se ponen abajo en la división. Y saber interpretar de esta manera la constante puede tener diferentes aplicaciones. Por ejemplo, veamos un caso hipotético. Imagina que quieres producir yodo en forma de gas usando la siguiente reacción. Pero hay dos opciones. A 20 grados centígrados, esta reacción tiene una constante igual a 0.05 y a 400 grados la constante vale 320. ¿Cuál de estas temperaturas crees que sea más conveniente si lo que quieres es yodo, o sea, uno de los productos? Claramente sería mejor a 400 grados, porque la constante es mayor que 1. O sea, cuando se alcance el equilibrio, la cantidad de productos sería mucho mayor que la de reactivos. En cambio, a la otra temperatura, la constante es mucho menor que 1. Entonces, habría menos producto que reactivo. Esto no sería muy conveniente que digamos. Esta es una forma sencilla de interpretar y aplicar la constante de equilibrio. Luego veremos otras. Por ahora, esto sería todo. Recuerda darnos un like y suscribirte para no perderte los siguientes videos relacionados al equilibrio químico. Nos vemos, cuídense.